Capítulo 3. El principio maestro del maestro. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Marcos capítulo 10, versículo 43 y 44. Reconociendo la importancia de que en la iglesia haya líderes competentes, y también en los negocios y el gobierno, podríamos esperar que la Biblia usara el término más a menudo. En realidad, la Biblia King James, de la que se han nutrido muchos en mi generación, usa el término líder solo 6 veces. A este papel se le llama siervo con mucho más frecuencia. No leemos acerca de Moisés mi líder, sino de Moisés mi siervo. Y esto es exactamente lo que Cristo enseñó. Jesús era un revolucionario, no en el sentido de guerrillero, sino en su enseñanza sobre el liderazgo. El término siervo implica poco prestigio, poco respeto, poco honor. A la mayoría de las personas no les atrae un papel de poco valor como ese. Sin embargo, cuando Jesús usó el término, era sinónimo de grandeza, y esa era una idea revolucionaria. Cristo enseñó que el reino de Dios era una comunidad donde cada miembro servía al otro. Pablo escribió en el mismo sentido: servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5, versículo 13. Nuestro amante servicio debería diseminarse también a los necesitados que nos rodean, pero en la mayoría de las iglesias solo unas pocas personas llevan la carga. Jesús sabía que la idea de líder como amante siervo de todos no agradaría a la mayoría de las personas. El asegurar nuestras propias comodidades físicas es una misión mucho más común. Pero siervo es el requisito para los que quieren guiar en su reino. El agudo contraste entre nuestras ideas comunes acerca del liderazgo y la revolución que Jesús anunció en ninguna otra parte está más claro que en el libro de Marcos, capítulo 10, el versículo 42 y 43. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esta idea era tan revolucionaria que aún los más cercanos a Jesús, los discípulos Jacobo y Juan, usaron a la ambiciosa madre de ellos en un ardid para asegurar los cargos superiores en la venida del reino, antes de que los otros 10 recibieran lo que les correspondía. Estos 2 discípulos tomaron muy en serio la promesa de Jesús de sentarse en los tronos de gloria y juzgar a las tribus de Israel. Mateo, capítulo 19, versículo 28. Pero entendieron mal cómo llegar allí. A pesar de la amistad de ellos, Jesús no cedió ni un palmo a sus campañas por los cargos. No sabéis lo que pedís, fue su respuesta. En Mateo 20, versículo 22. Jacobo y Juan querían la gloria, pero no la copa de la vergüenza, la corona, pero no la cruz, el cargo de amo, pero no el del siervo. Jesús usó esa ocasión para enseñar 2 principios de liderazgo que la iglesia jamás debe olvidar. Punto número 1. La soberanía del liderazgo espiritual. El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Marcos, capítulo 10, versículo 40. Una respuesta más común había sido: el honor y la categoría son para los que se han preparado para ello y trabajado arduamente para lograrlo. Pero aquí vemos la diferencia fundamental entre la enseñanza de Jesús y nuestras ideas humanas. Dios asigna lugares de ministerio y liderazgo espiritual conforme a su soberana voluntad. El liderazgo espiritual eficaz no viene como resultado del adiestramiento teológico ni título de seminario, aun considerando la importancia de la educación. Jesús les dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En Juan capítulo 15, versículo 16. La soberana elección por parte de Dios de gran confianza a los obreros cristianos.
Realmente podemos decir, no estoy aquí ni por la decisión de un individuo ni por la elección de un grupo, sino por la omnipotente designación de Dios. Punto número 2. El sufrimiento del liderazgo espiritual. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Marcos capítulo 10, versículo 38. Aquí no puede darse una respuesta evasiva, no se pueden esquivar las duras realidades. Jesús declaró simple y honestamente el costo de servir en su reino. La tarea es magnífica y difícil. Los hombres y las mujeres que guíen en esta tarea deben tener los ojos bien abiertos y los corazones dispuestos a seguir al Maestro hasta el final. A la pregunta indagatoria de Jesús, los discípulos respondieron sin reflexión: podemos. Qué falta trágica de perspectiva. Pero Jesús sabía lo que vendría después. Ellos ciertamente beberían la copa y conocerían el bautismo. Jacobo sería ejecutado y Juan terminaría sus días en reclusión aislada. Si los discípulos pensaron que podían aprender acerca del liderazgo en un curso acelerado, con incentivos y bonificaciones, Jesús pronto los desilusionó. Qué golpe fue describir que la grandeza viene mediante la servidumbre y que el liderazgo se logra volviéndose esclavo de todos. Solo una vez en todas las palabras registradas de Jesús, nuestro Señor anunció que Él proveería un ejemplo para los discípulos y luego les lavó los pies, en Juan capítulo 13, versículo 15. En Primera de Pedro 2:21. Y es un ejemplo de sufrimiento. El servir y el sufrir están uno a la par del otro en la enseñanza y la vida de nuestro Señor. Uno no viene sin el otro. ¿Y qué siervo es más grande que el Señor? El espíritu de servidumbre. La enseñanza de Jesús sobre la servidumbre y el sufrimiento no tenía simplemente la intención de inspirar buen comportamiento. Jesús quería impartir el espíritu de servidumbre, el sentido del compromiso personal y la identidad que Él expresó cuando dijo: «Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve». Lucas capítulo 22, versículo 27. Hay simples actos de servicio que podrían realizarse por motivos que están lejos de ser espirituales. En Isaías 42 leemos acerca de las actitudes y motivos internos que el Mesías venidero demostraría como el siervo ideal del Señor, donde Israel fracasó en vivir de acuerdo con este ideal. El Mesías tendría éxito, y los principios de su vida serían una norma para nosotros. Dependencia. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Isaías 42:1. Este versículo habla del Mesías venidero. Jesús cumplió la profecía cuando se despojó a sí mismo de la prerrogativa divina. Se humilló a sí mismo. Filipenses 2, versículo 8. Rindió los privilegios de su naturaleza divina y se hizo dependiente de su Padre Celestial. Se identificó plenamente a sí mismo con nuestra humanidad. ¡Qué paradoja abrumadora! A medida que nosotros nos despojamos del ego y dependemos de Dios, el Espíritu Santo nos usa. Aprobación. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42:1. Dios tuvo gran contentamiento en su siervo Jesús, y ese contentamiento era recíproco. En otro pasaje del Antiguo Testamento, referente al Mesías venidero, el Hijo testifica: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos 48. Modestia. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Isaías 42:2. Ni estridente ni ostentoso. El siervo de Dios conduce un ministerio que se distingue por la modestia. Qué contraste con la autopropaganda arrogante de los abundantes sensacionalistas de hoy, tanto dentro como fuera de la iglesia. El diablo tentó a Jesús en ese mismo punto, instándolo a que diera un salto desde el pináculo del templo, salto que produciría titulares de primera plana. Mateo 4:5. Pero Jesús no buscaba los titulares y no cedió la confabulación.
Tan callada y discreta es la gran obra del siervo que muchos hoy dudan de que haya existido. Jesús ejemplificaba la descripción que Dios da después en Isaías. Verdaderamente, tú eres Dios que te encubres. Isaías 45:15. Esta cualidad parece que la comparten todas las huestes celestiales, aun la descripción que nos da de los serafines, los ángeles siervos de Dios. Nos dice que usan 4 de sus 6 alas para esconder sus rostros y sus pies. Ellos también se contentan con el servicio callado y discreto. Isaías 6:2. Empatía. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Isaías 42:3. El siervo del Señor es compasivo con los débiles, comprensivo y misericordioso con los que erran. Cuán a menudo las personas que fracasan llevan las marcas del maltrato de sus coperegrinos. Pero el siervo ideal no atropella a los débiles y deficientes. Él sana las heridas y avienta el espíritu débil para que produzca llama. Muchos de nosotros, aun los que somos obreros cristianos, vemos a una persona cuya vida es un fracaso y pasamos de largo. Buscamos un ministerio más remunerador y digno de nuestros talentos que el sostener el lado frágil de la humanidad. Pero desde el punto de vista de Dios, el reformar a los oprimidos del mundo es una obra noble. Cuán débilmente ardía el pábilo de Pedro en la sala de juicio, pero qué incendio causó en el día de Pentecostés. El siervo ideal de Dios hizo de esa vida miserable una llama brillante. Optimismo. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Isaías 42:4. El pesimismo y el liderazgo están en los lados opuestos de las actitudes de la vida. La esperanza y el optimismo son cualidades esenciales para el siervo de Dios que batalla contra los poderes de las tinieblas, por las almas de hombres y mujeres. El siervo ideal de Dios es optimista hasta que cada parte de la obra de Dios sea terminado. Unción. He puesto sobre él mi espíritu. Isaías 42:1. Ninguna de estas cualidades de liderazgo, dependencia, aprobación, modestia, empatía u optimismo son suficientes para la tarea sin el toque de lo sobrenatural. Estas cualidades son tan secas como el polvo de la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a descansar y morar en el siervo ideal. Vosotros sabéis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Hechos, capítulo 10, versículos 37 y 38. El ministerio de Jesús comenzó cuando el Espíritu descendió en su bautismo, y luego en qué forma empezó el siervo a sacudir al mundo. ¿Somos nosotros más grandes que nuestro Señor? ¿Podemos realizar un ministerio eficaz sin el Espíritu de Dios trabajando a través de nosotros a cada paso? Dios nos ofrece la misma unción, que nosotros sigamos de cerca al gran siervo y recibamos el Espíritu que nos enseña más del Maestro.